Buenas tardes, profesor Elkin. Espero se encuentre muy bien. Habla con Julián Rayo Palomá. Y pues en este caso vengo a presentar el compromiso 4 de la materia métodos numéricos 602. Yo ya había hablado con usted, profesor, por WhatsApp y le comenté la situación. Lo que pasa es que la primera semana pues tuve fallas con el internet y pues entré a la clase, pero me sacaba la red. Y la segunda semana, no, o sea, la clase de la semana pasada no pude asistir porque tuve un percance familiar. Yo le comenté pues lo de mi abuelo. Entonces sí me retrasé un poquito en la entrega, más sin embargo su merced me dijo que tenía plazo pues hasta este fin de semana. Entonces pues acá le voy a presentar todos los compromisos, profe. Espero entienda y comprenda la demora, pero pues le voy a cumplir. Entonces empezamos. Entonces vamos directamente pues, al compromiso, que dice que el primer compromiso de la quebrada y el río dice que suponga que mide una longitud de un río 215.345 kilómetros, la longitud de una quebrada 128, y los valores verdaderos son 215, 400 y 130. Calcular el error verdadero, el error relativo porcentual verdadero en cada caso. Entonces nos vamos directamente pues al Python. Acá como ve pues ya tengo creado el compromiso desde la fecha del 20 de marzo. Entonces pues empezamos como tal a capturar pues los valores. Entonces para esto creamos una variable que se llama LGR, que es longitud del río, igual a float, y hablemos paréntesis input, colocamos el texto que pues la pregunta como tal, que sería valor de longitud del río, la que me va a capturar. Entonces seguimos también, hacemos lo mismo para calcular pues el valor de la longitud de la quebrada, y como la longitud de la quebrada pues nos la están dando en como tal, el valor del río nos dan en kilómetros y la longitud de la quebrada nos la dan en metros. Entonces pues estandarizamos las unidades. Entonces decimos que el valor real como tal lo capturamos como valor verdadero del río, y este pues también estandarizamos como tal las unidades. Para el valor verdadero de la quebrada pues hacemos lo mismo del paso anterior, y esto pues lo imprimimos. Entonces colocamos el valor de la longitud del río, que sería pues en este caso 215.345, 215.345, damos enter. El valor de longitud de la quebrada, que en este caso serían 128 metros. Entonces ahora sí me va a pedir el valor verdadero del río, lo que estamos capturando acá, que sería pues el 215, 400, y el valor verdadero de la quebrada, que vendría siendo 130 metros. Entonces pues después de esto como tal creamos esta ecuación, que significa que el error pues como tal verdadero del río sería el valor verdadero menos la longitud pues del río. Entonces se crea esta variable con la posterior pues resta. Esto nos daría el error verdadero del río, que sería este. Lo mismo pues para tal como el error verdadero de la quebrada, lo mismo. Entonces el valor real de la quebrada, o el valor verdadero menos la longitud de la quebrada. Entonces pues esto se captura y nos va a dar pues, o sea, como tal la variable. La respuesta va a ser la variable, sería esta. Para el error relativo pues va a ser nuestra variable de tr, que va a ser el valor, el error verdadero del río dividido en el valor verdadero del río, y esto pues nos va a dar el error relativo del río, que sería pues este resultado de nuestra variable. En este caso pues sería este. Lo mismo pues para el error relativo de la quebrada. Entonces sería el error verdadero de la quebrada sobre el valor verdadero de la quebrada por 100.
pues para que nos dé como tal el porcentual. Entonces como tal pues imprimimos y capturamos otra vez nuestro resultado de la variable y nos da esto. Como conclusión pues podemos, de acuerdo pues a los resultados, el error verdadero del río fue de 55 metros y el error verdadero de la quebrada fue de 2 metros. Podemos concluir que el error porcentual de la quebrada pues fue de 1.53%, así que el error porcentual del río fue de 0.2553. La medición del río fue la mejor que la medición de la quebrada. Eso sería para finalizar como tal el compromiso 4 de los errores verdaderos y relativos. Entonces pasaríamos como tal al compromiso 4.3, cuando nos habla del diagrama de flujo. Entonces dice que del libro de Chapra realice los siguientes programas en Python. Entonces realice un programa en Python que resuelva el diagrama de la P2.1 y guarde el programa como compromiso 4.3. Entonces por consiguiente tenemos el siguiente diagrama de flujo que nos dice pues que X es mayor que 10. Para esto pues nos da como tal dos posibles salidas, una verdadera y una falsa. Entonces si se va por el lado verdadero se dice que X es igual a X menos 5. Todo esto pues lo tenemos como tal expresado acá. Entonces como tal capturamos un valor de X. En este caso pues según el valor que le demos pues así mismo nos va a dar el resultado. Entonces en este caso utilizamos el while como tal para condicionar esta parte. Entonces nos dice que el while, si X es menor que 50, entonces si nos dice que X es menor que 50, está acá, y se condiciona. ¿Por qué se hace esto? Porque si no lo condicionamos a 0, él va a causar un error porque va decrementando. Pues esto va a generar un bucle infinito y se sigue como tal decrementando pues este ciclo. Entonces pues para esto condicionamos esto. Entonces imprimimos la X y para el caso, entonces para la otra salida, que sería que X es menor que 5, entonces acá una posible, un verdadero nos diría que X es igual a 5 y una falsa nos diría que X es igual a 7.5, que sería mayor. Entonces para esto pues condicionamos que X es menor que 5 o X es igual a 5, nos va a imprimir la X y el else lo utilizamos para como tal la zona para negar. Entonces para esta parte, para la parte del falso, entonces va a decir que si X es un valor diferente o mayor que 5 nos va a dar como tal por este lado. Entonces le ponemos un valor a la X, en este caso pues vamos a si le pongo un valor de 10, nos va a decir que, esperen, miramos el original, que X es igual a 5. Entonces si X es igual a 5, si X es igual a 5 nos va a dar que es falso. ¿Por qué? Porque para coger por este lado pues tiene que ser mayor a 5. Entonces volvemos a imprimir. Si le colocamos el valor de X de 10 nos va a dar que es 5. Ya cogería por este lado. Si X es mayor que 5, si en este caso pues le tomamos un valor de 10, nos va a dar que X es igual a 5. Listo. Para ese compromiso pues sería eso. Continuaríamos como tal, profe, con el compromiso 4.4, que nos dice explícitamente, dice realice un programa en Python que resuelva el problema del ítem 2.11. Si lo tenemos acá, que usted pues nos hizo el favor de enviárnoslo. Y dice, se invierte cierta cantidad de dinero en una cuenta
en la que el interés se capitaliza al final del periodo. Se debe determinar el valor del futuro f, que se obtiene a cierta tasa de interés, que la tasa de interés está representada por la i, después de n periodos, que vendrán siendo los años, por medio de la fórmula siguiente. Entonces, f es el valor futuro, y pues como tal la tasa de interés, y la n sería pues el tiempo como tal. Entonces, dice, entonces capturamos como tal, o sea, vamos a hacer el reemplazo de esta ecuación, que sería pues esta que se me nota acá. F es igual a P por I1 más la tasa de interés, esto elevado a la n, que sería el número de años o el tiempo. Entonces, capturamos como tal una variable P, que sería el valor de la inversión, la variable I, que pues es el valor de la tasa de interés, la n, que pues la capturamos como la cantidad de años, y acá hacemos la fórmula, F es igual a P por 1 más la tasa de interés, todo esto pues elevado a la n, que es la cantidad de años. Entonces decimos, lo ponemos a que nos imprima un valor futuro en un año. Entonces imprimimos y colocamos como tal el valor de la inversión. Está acá. Entonces, entonces crea un programa que calcule el valor de futuro de la inversión para cada año de 1 hasta n. La entrada para esta función debe incluir la versión inicial, que es P, la tasa de interés, y en forma decimal el número de años para que debe calcularse el valor de futuro. La salida debe consistir en una tabla con encabezado, 2 columnas, y para n y f, yo estuve, profe, revisando las clases, y usted dijo que esa tabla pues no era necesaria, que la veíamos pues como tal más adelante, que por el momento lo hiciéramos así. Entonces dice que corre el programa para P, que pues P, la inversión inicial, serían 100.000 pesos. Entonces el valor de la inversión serían 100.000. El valor de la tasa de interés sería al 0.06 y la cantidad de años, entonces usted nos pone en 5 años, enter, y entonces él como tal nos imprime el valor de futuro en un año, que sería 13.38.22.55.77.60.0003. entonces pues vamos a hacer otra vez, imprimirlo para otro año diferente. El valor de la tasa de interés 0.06 en 2 años. Entonces vemos que el valor de la tasa de interés pues como tal disminuye, que pues sería lo obvio, ¿no? Listo, profe. Continuaremos como tal con el compromiso pues 4.5, que nos dice que es acá en el compromiso nos dice que realice un programa en Python que resuelva el problema del ítem 2.12, guarde el programa como compromiso 4.5. entonces nos venimos como tal al compromiso, que nos dice que las fórmulas económicas están disponibles para calcular los pagos anuales de préstamos. Suponga que obtiene un préstamo cierta cantidad de dinero P y acuerda devolverla en n pagos anual con una tasa de interés, y la fórmula para calcular el pago anual es A. Entonces en este caso el pago anual sería A, el P pues como tal sería el préstamo, el I es la cantidad de interés, y N, pues elevado a la N, es como tal el número de pagos. Entonces escriba un programa para calcular A, pruébelo con 55.000 y una tasa de interés del 6.6%, en este caso pues sería 0.066, calcule resultados para n en 1, 2, 3, 4 y 5. Muestre los resultados de forma de la tabla con encabezados para columnas, para la n y la, en este caso pues la tabla es lo mismo que usted nos había comentado en el caso pasado.
Listo, entonces para este caso pues como tal yo lo que hice fue como tal capturar pues las variables, que p es float igual a input, la cantidad de dinero inicial, que será pues en este caso la inversión, el float input para la variable i, que es pues el valor de tasa de interés, entonces lo capturamos para la variable n, que pues como tal lo que se acuerda devolver en cierta cantidad de pagos. Entonces esta fórmula que nos da acá, yo la dividí en la parte de arriba y pues como tal en la parte de abajo. Entonces primero multipliqué este por este y lo elevé a la cantidad de pagos. Entonces la variable w es la multiplicación y elevado a la cantidad de pagos. Como tal, para la variable z sería esta parte de acá abajo, que sería 1 más 1 elevado a la n menos 1. Todo esto pues entonces sería como tal la variable, la tasa de interés para completar pues como tal la otra parte. Entonces la tasa de interés por la parte de arriba que dividí, que en este caso vendría siendo, qué pena, la W. Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo y este es el complemento de la parte de arriba, donde multiplica la tasa de interés por esta otra parte de la ecuación. Listo, entonces como tal creo una variable a para hacer como tal el complemento de la ecuación, donde dice que p sobre la parte de arriba, que la tomamos como w, y la parte de abajo que w, que la tomamos como la b, y la parte de abajo que la tomamos como la z. Entonces pues se crea esta ecuación, yo la creé por partes, y todo esto lo ponemos a imprimir la cantidad de cálculos de los pagos anuales. Entonces pues vamos a imprimir, nos pide la cantidad de dinero inicial, entonces pues para este caso sería 55.000, corroboramos 55.000 con una tasa de interés del 0.066 y se acuerda de devolver pues como tal en 1, 2, 3 o 4 o 5 pagos. Entonces pues decimos que en un pago, entonces nos hace como tal el cálculo de los pagos anuales. Para los prosiguientes pagos pues procedemos otra vez a ejecutar, le ponemos el valor 55.000, el valor de la tasa de interés 0.066, el acuerdo pues ya estaría en 2 pagos anuales y esto nos daría el nuevo valor. Lo mismo pues para el 3, el 4 y el 5. Pues, como el compromiso no lo pide, lo vamos a realizar. 0.066, entonces para el 3 nos daría este valor, este resultado, que será el cálculo de los pagos. Volvemos a imprimir, a ejecutar, que pena, cálculo cantidad de dinero inicial, entonces 55.000, 0.066 en 4 nos da un nuevo valor. Va como tal, va disminuyendo la cantidad de pagos de dinero inicial. Tasa de interés 0.066. Ya con esto pues como tal completaríamos todos los resultados de los pagos anuales desde el 1 al 5 y así pues terminaríamos de completar como tal el 4.5 y pues como tal ahí finalizaríamos nuestro compromiso con los 4 diferentes ítems. Profe, se los entrego completos, pues como le dije, no, pues yo tuve problemas para entrar a las clases, no se los pude socializar en la clase, pero pues como se puede dar cuenta, los estuve realizando pues desde el 20 de abril, de 20 de marzo, qué pena, y
pues debido al percance me retrasé como tal en la entrega y no pude estar en la clase como tal del viernes pasado. Entonces, profe, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su comprensión y espero esté muy bien.